Barranquilla a Bucaramanga. Gracias por conectarse nuevamente con nosotros. Una de las noticias más importantes del día tiene que ver con la visita que hizo la Superintendencia de Industria y Comercio a la Cancillería para inspeccionar y verificar temas de libre competencia en los procesos relacionados con esta licitación de los pasaportes, que es como uno de los grandes controversias que ha habido en el último año. Y por esa razón quiero saludar a la superintendente Cielo Rusinque, quien nos acompaña a esta hora en Mañanas Blue. Doctora Rusinque, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, Camila, un especial saludo a toda la audiencia y a la mesa, por supuesto. Gracias por la invitación. Yo le voy a hacer preguntas técnicas, doctora Rusinque, sobre todo este proceso que ustedes están adelantando desde la SIC con esta visita, pues que no solo se hizo a la Cancillería, sino que también se ha hecho a la Registraduría y demás. Pero antes quiero preguntarle lo siguiente, y es conocido que usted pues es una militante pura y dura del movimiento del presidente Gustavo Petro. De hecho, esa es una de las razones por las cuales usted llega a la Superintendencia de Industria y Comercio, porque usted pues ha acompañado esta causa política desde hace mucho tiempo. Y esa militancia o a ultranza con el gobierno hace que de pronto estas visitas y estos procesos que se adelanten desde la superintendencia pues tengan como un manto de duda en que usted lo que quiere realmente es ayudarle al presidente en su pelea y no realmente solucionar un tema de competencia que se esté viviendo en el país. ¿Qué responde usted frente a eso? Camila, lo primero es que mi militancia ha sido sobre todo por la defensa del marco constitucional vigente en Colombia. Ante todo, soy una constitucionalista de formación y si se trata de militancias, yo he seguido o he apoyado o he ejercido mis derechos políticos apoyando diferentes proyectos políticos. Eso incluye en su momento a Humberto de la Calle, Antanas Mocus, en fin. Solamente estoy recibiendo ese tipo de ataques que me minimizan como profesional y como mujer independiente a raíz de un apoyo manifiesto en ejercicio de mis derechos políticos en las últimas elecciones. Por lo que concierne al marco de las visitas que vienen siendo adelantados por parte de la superintendencia, es importante hacer una serie de aclaraciones. Lo primero es que estas visitas se habían previsto con varias semanas de anticipación para conocimiento de la opinión pública. Es imposible determinar de un día para otro a dedo por una declaración del presidente que vamos a organizar unas visitas. De hecho, esas visitas no las preveo yo desde el despacho. Hay un equipo que adelanta un calendario que tiene muchos días, como lo repito, de anticipación para realizar estas visitas para las cuales hay un fundamento constitucional y legal. El fundamento constitucional principalmente ustedes lo encuentran en el artículo 15 que referenciaba a raíz de esta polémica generada en mi cuenta de X. Hay un amplio desarrollo jurisprudencial y legal que nos permite este tipo de visitas en el marco de nuestras facultades de inspección, vigilancia y control, dentro de las cuales somos autoridad administrativa, ejercemos una función de policía administrativa que nos permite, en el marco de las investigaciones encaminadas a vigilar que en el desarrollo también de los procesos de contratación estatal se cumpla con un elemento fundamental de nuestro Estado social y de nuestro régimen, de nuestro Estado social de derecho, que es la libre competencia. Es decir, somos la entidad, la autoridad nacional encargada de velar porque la libre competencia se desarrolle tanto en el mercado, entre los diferentes actores, como también, evidentemente, en todo lo que concierne la contratación pública. Y me llama mucho la atención que hagan esa aseveración de que se trata de una acción de activismo militante, cuando por el contrario, ustedes mismos bien lo están resaltando, las visitas también se están adelantando y también sin previo aviso en la misma Cancillería, es decir, al interior del mismo gobierno. Estamos hablando que aquí se han adelantado visitas en Tomás Grech, en la Registraduría Nacional, en la Cancillería desde el martes, porque además las visitas de la Cancillería también es falso que sean desde hoy, todas se están adelantando en el mismo, digamos, en el mismo momento en términos de tiempo. Superintendente, estas visitas y este proceso que está adelantando la SIC obedece a una investigación por cuenta de una denuncia que alguien puso en la superintendencia para que investigara lo que pasó con el proceso de los pasaportes, o la superintendencia puede tomar esa decisión de decir voy a investigar este caso puntual por cuenta incluso de lo mucho que se ha mencionado en medios de comunicación y lo público que ha sido, entre otras, pues porque el mismo presidente lo ha puesto sobre la mesa.
Camila, lo importante aquí resaltar es que se trata de una indagación preliminar, diferentes elementos que vienen adelantando desde la delegatura para la competencia. Esto se hace en el marco de un proceso que tiene diferentes etapas, dentro de las cuales están estas visitas que evidentemente se hacen sin previo aviso. El efecto sorpresa, la misma Corte lo ha dicho, es determinante precisamente para poder encontrar el material probatorio que estamos buscando. ¿En aras de qué? De poder saber con un fundamento y un sustento suficiente probatorio si esas eventuales conductas que pueden atentar contra la libre competencia se materializaron o no. Entonces, en el marco de eso que estoy diciendo, esa referencia de lo que es ya el proceso en términos de la actuación que se realiza en la superintendencia, esas investigaciones y hay unos elementos que son de naturaleza reservada. Evidentemente, por si no, pues estaríamos no solamente violando lo que corresponde a la garantía que tenemos que tener de reserva en estos procesos, sino pues estaríamos dando mayor información que nos haría obstáculo al buen curso de las investigaciones. Claro, pero doctora Rusinque, qué pena que no le entendí. Pero entonces déjeme le pregunto, si hubo una denuncia y porque hubo una denuncia, ustedes actúan en concordancia y van a hacer estas visitas que usted nos dice que pues, tienen que ser sorpresa y que pueden ser sorpresa y demás, o por qué empiezan en la superintendencia a hacer estas visitas y estas investigaciones? Son diferentes elementos de juicio los que llevan a la delegatura a ordenar estas visitas, y si la pregunta puntual es si se basa solamente en una denuncia, la respuesta es hasta donde tengo conocimiento hay diversos elementos de juicio que nos llevaron a tener necesidad de hacer estas visitas para poder verificar la pertinencia de hacer una investigación, una apertura de investigación en este caso, por violación a la libre competencia. Claro, me piden, yo no soy abogada, doctora Rusinque, por eso me pide un abogado oyente que nos escribe al 301-764-4108 que le traslade esta pregunta. Y es si una de las conclusiones de la investigación que haga la superintendencia puede ser que los pliegos de condiciones de la licitación de los pasaportes que se declaró desierta iba contra la libertad de competencia, o sea, que era un pliego sastre, que si esa puede ser la conclusión a la que llegue la superintendencia en medio de la investigación. Yo no puedo aventurarme a decirle al señor abogado que nos hace la solicitud, pues yo le diría que él bien sabe que mal podría yo aventurarme a dar de antemano una posible conclusión de unas investigaciones, unas indagaciones preliminares que hasta este momento estamos adelantando. Lo que yo sí le puedo decir, que además no es necesario saber de derecho para comprender esta información, es que aquí nuestro marco de competencia está encaminado evidentemente a mirar si en el curso de esas contrataciones hubo alguna serie de prácticas, de acuerdos, abusos de la posición dominante o cualquier conducta que se enmarque dentro del régimen de protección a la libre competencia, como una violación a ese régimen de protección a la libre competencia, y evidentemente de ser demostrado allí, pues la superintendencia también tiene dentro de sus facultades la posibilidad de hacer unas órdenes administrativas o imponer eventuales sanciones, pero estamos muy lejos de eso, estamos en la etapa preliminar y pues esto tiene que correr el curso normal de este tipo de indagaciones, investigaciones, donde se van a tener las respectivas garantías como corresponde. Sí, doctora Rusinque, a propósito de esa respuesta que usted nos da, se dice también que buena parte de esa información por la que ustedes están indagando desde la superintendencia es pública, consta en documentos públicos, que no hay allí sobre esos documentos ningún tipo de reserva, y que lo que estaría pasando detrás de todo esto es un abuso de autoridad por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Usted qué le responde a quienes consideran que eso es lo que está ocurriendo en este momento? No, me parece muy llamativo, sobre todo porque eso hablaría como si fuera la primera vez que este tipo de visitas a entidades públicas se adelantan, cuando la historia reciente de esta superintendencia les puede dar cuenta de que estas visitas se han adelantado al Ministerio de Educación en algún momento, a la ANI en algún momento, y pues nunca se había causado tanto alboroto. Y más me llama la atención porque es que el ejercicio y en este marco de competencias que tenemos, pues tenemos que buscar los elementos de prueba allí donde se realiza
realizan eventualmente las conductas, estamos hablando de procesos de contratación y estamos obteniendo la información de las entidades que tuvieron que ver como agentes, digamos, en este proceso de contratación. Entonces tenemos que buscar las pruebas en el lugar que corresponden, sea cual fuera el actor, y eso desvirtúa muy por el contrario que esto se trate de una persecución encaminada a un actor determinado, porque aquí no actuamos con un elemento subjetivo. Digamos que eso sería desconocer el marco legal al que nos regimos, sino que tenemos es que partir de elementos objetivos, y aquí en este caso los diferentes intervinientes, sean del Estado, sean entes privados. De lo contrario, y también me llama la atención, lo que sería muy difícil también sería tener elementos de prueba, incluso caso contrario, para demostrar que aquí no hubo ninguna irregularidad en términos de violación a la libre competencia, y en este caso pues yo creo que es del interés no solamente de todos los colombianos, sino de todos estos agentes que están siendo indagados, esas visitas que estamos haciendo, incluso para las cabezas de esas entidades. Yo creo que son los principales interesados en que aquí se pueda establecer si hubo o no una violación al régimen legal de competencia. Claro, y como la visita se está haciendo, superintendente, en este caso, pues a la Cancillería, si ustedes están averiguando si hubo o no violación al régimen de competencia, ¿la sancionada podría ser la propia Cancillería? ¿Eso, digamos, como que jurídicamente es factible para la superintendencia, o simplemente unas empresas que se presentaron o no se presentaron? O sea, ¿quiénes son los sujetos de sanción en este caso con la visita que hacen ustedes a la Cancillería? Claro, aquí la respuesta la voy a dar incluso en sentido general y en sentido abstracto. Cualquier persona, entidad, agente que haya participado activamente o que haya consolidado una conducta que se considere es violatoria del régimen legal de competencia, está llamada a responder por esa conducta. Es decir, acá no hay alguien en abstracto que pueda ser exento de esa responsabilidad. En este sentido, pues todos los agentes que sean investigados en la posibilidad y en los términos en que se demuestre su eventual participación, de ser el caso, pues tendrán que responder o tendrían que responder de acuerdo a esa participación demostrada. Pero vuelvo y repito, estamos muy lejos de poder aventurarnos a decir quién participó, qué hizo qué, o si hubo incluso una violación del régimen legal de competencia. Para eso se hacen las indagaciones y para eso es tan fundamental que nos faciliten la información, que no nos obstaculicen esa posibilidad de llegar a la información necesaria para poder determinar si esas conductas constituyen o no una conducta ilegal que amerite una sanción o una orden administrativa. Pero, superintendente, ¿hay antecedentes en el país y en la superintendencia de que se haya condenado por violación a la libre competencia a una entidad pública? ¿Eso ha pasado ya? Que yo recuerde, la más cercana, por ejemplo, una en particular, la de la ANI, Agencia Nacional de Infraestructura, en su momento, o al menos algunos de sus líderes estuvieron precisamente en este caso de Odebrecht, por ejemplo. Hay una responsabilidad de si había entes nacionales del gobierno nacional que estaban involucrados. Claro, pero superintendente, tal vez acá lo más llamativo no es la propia Cancillería y que ustedes visiten a la propia Cancillería, sino que visiten a la registraduría y que visiten a la empresa privada Thomas Greg & Son. Entonces, le quiero preguntar, en virtud a eso que usted dice que legalmente están soportados como superintendencia, ¿este caso se podría repetir, por ejemplo, en la Procuraduría o la Contraloría, que ustedes como superintendencia los visiten, porque ellos también firman contratos públicos donde se pudo haber visto involucrado el tema de la competencia, y entonces ustedes entran y revisan en la Contraloría ese tipo de contratos? Porque a mí sí me parece, y se lo digo con toda sinceridad, me parece casi que inédito esto de que ustedes entren a la registraduría. Esto de la registraduría, como preguntaba Camila antes, ¿esto se había visto antes? ¿Ustedes antes habían entrado como superintendencia a la registraduría y de pronto esto llevaría a que ustedes entraran a las otras IAS, por ejemplo, a la Contraloría y a la Procuraduría? A ver, a mí sí no me parece inédito que, digamos, cualquier institución, cualquier entidad que hace contrataciones sobre las cuales existan algunos indicios o algunos hechos que permitan pensar que hay una eventual violación al régimen legal de competencia. Digamos que aquí no se puede crear como un manto de inmunidad o una
digamos que sería incluso un exabrupto pensar que una entidad por el hecho de ser pública o un funcionario por el hecho de ser funcionario no puede desarrollar o cometer algún tipo de conducta ilícita que amerite totalmente de acuerdo, pero había pasado. Entonces, la superintendencia había entrado a la registraduría antes como superintendencia del Estado. Pues es que yo creo que ese argumento sí, y si me disculpa, pues no tiene como mayor sentido. ¿En qué medida? Pues es que yo no estoy acá, o sea, a mí no me corresponde mirar si una entidad ha sido o no investigada con anticipación. No, claro, pero no me da una razón de más o menos para investigar una conducta que en la actualidad amerita ser investigada. No, pero superintendente, ahí sí me disculpa usted, pero es que esta denuncia contra los contratos de Thomas Gregg llevan 17 años, o sea, ellos llevan 17 años contratando con la registraduría, o sea, esto no es nuevo, esta investigación el hecho no es de nueva. Que una conducta que parece o que tiene unos matices, digamos, de ilegalidad o de ser violatoria al régimen de competencia, el hecho de que nunca se haya investigado es un argumento para no investigarlo y dejarlo así, porque es que como no se ha hecho es normal, entonces no, por el contrario. Por eso le quiero preguntar y por eso le estoy preguntando cuál es la norma en la que usted se acoge para poder visitar la registraduría como tal. Y se lo pregunto porque, permítame, superintendente, permítame un segundo. Se lo pregunto porque si es tan normal y a usted no le parece inédito, ¿por qué antes los anteriores superintendentes no habían recurrido a esto si esto se podía hacer? Porque uno entendería que a la registraduría o a la contraloría o a la procuraduría pues no la vigila la superintendencia. Entonces, es una pregunta ¿son muy vigilados por la superintendencia? Bueno, claro, si me permite contestar, es una pregunta muy interesante, pero usted ya me está preguntando algo que tendrían que contestar los anteriores superintendentes, es decir, si esta serie de indicios se habían presentado desde hace 17, hace 15, hace 10 años y había el material o había, digamos, los elementos que pudieran permitir que allí había de pronto una irregularidad en términos de la contratación o en términos del abuso de una posición dominante o en términos de una serie de acuerdos o de prácticas que podrían de alguna manera ser violatorias del régimen de libre competencia, estoy de acuerdo, es una buena pregunta pensar por qué no se ha investigado antes. Lo que sí no estoy de acuerdo es que esto parezca permitir deducir que entonces no tenemos el sustento legal o el fundamento para poder realizar esta serie de intervenciones, porque es que ese fundamento legal está desde la Constitución del 91 en su artículo 15 y en la jurisprudencia en la que la misma Corte ha desarrollado como en el marco de esa labor de inspección, vigilancia y control, la superintendencia puede realizar este tipo de visitas en su calidad de autoridad y de policía administrativa. Claro, superintendente, como esto todo hace parte de la licitación de los pasaportes, esta investigación que empiezan también desde la SIC obedece también a que se le haya adjudicado a un único proponente, a que solo haya tenido un proponente de esta licitación y se haya adjudicado esa licitación a un solo participante. Digamos que no puntualmente al hecho de existir un único proponente, sino a la posibilidad de que en el desarrollo de esas contrataciones se hubiera podido realizar alguna serie de acuerdos, actos, un posible abuso de la posición de dominante o una serie de conductas que pudieran estar encaminadas a impedir que otros agentes del mercado capaces, por ejemplo, de participar en estas contrataciones, hubiese tenido una participación. Aquí, ¿qué le corresponde a la superintendencia? Vigilar porque no se hagan conductas o no se normalicen conductas que vayan a distorsionar el mercado, que el Estado, por ejemplo, en este caso pueda escoger la mejor oferta posible, digamos esto en aras también del bien común y en términos de transparencia, y pues es dentro de ese marco de competencias, digamos, que nosotros actuamos. Superintendente, pero entonces esto pues se lo pregunto porque lo que se ha mencionado incluso de parte del propio presidente es que viola la competencia que haya licitaciones en donde haya un único proponente, que eso va en contra de la competencia realmente que favorezca al ciudadano. Para esta superintendencia, la suya, que además empieza a utilizar el eslogan de la SIC del cambio, la superintendencia del cambio, ¿las licitaciones con un único proponente violan la competencia? Lo que viola la competencia, repito, es cuando existen en el curso de una licitación, un proceso de contratación,
actos encaminados a impedir que otros agentes del mercado puedan participar en condiciones de libre acceso y de equidad. Es decir, cualquier acto encaminado a favorecer o a mantener un abuso de una posición dominante o a descalificar de plano a un posible prestador de un servicio, ahí podríamos estar hablando de un acto violatorio de la competencia. Pero, superintendente, en el caso en el que usted nos está diciendo, usted se encarga, por ejemplo, de vigilar a las empresas, que si es verdad que pueden abusar de su posición de dominio, impedir que otros actores entren, y entiendo que ahí la SIC pues tiene sentido los dientes y el poder que tiene, pero es que en este caso, en el de los pasaportes, el culpable que haya solo un oferente fue el Estado, porque el Estado diseñó una licitación en la que solamente un jugador podía estar, pero entonces en ese caso, ¿qué culpa tiene la empresa? Usted, el Estado mañana abre una licitación, sea la que sea, y dice, le voy a poner un ejemplo, solamente puede concursar las personas que tienen camiseta amarilla, y yo soy el único que tengo camiseta amarilla, pues yo no tengo la culpa, sino la culpa la tienen ustedes, es decir, el Estado, en hacer una licitación en la que solamente puede estar un jugador. Mira, Sebastián, que es muy interesante lo que tú planteas, en qué sentido. De alguna manera yo te escucho y tú estás prejuzgando, es decir, y tú estás hablando de una de las posibilidades, es que aquí hubo una culpa por parte del Estado que facilitó de manera amañada, como más o menos tú insinúas, que existiera un único proponente en esas licitaciones o en esas contrataciones. Personalmente, no, pero no digo que de manera amañada, superintendente, puede haber un error de buena fe o un error técnico de quienes diseñan la licitación. Bueno, yo no estoy... exacto. Claro, pero no, claro, la culpa mira, no sería del oferente. yo lo que te digo es que esa inquietud tuya o de cualquier actor en el mercado, de un ciudadano, es válida. A nosotros no nos corresponde precisamente, son hipótesis que pueden surgir, a nosotros no nos corresponde de manera subjetiva lanzar hipótesis imaginarias, que nos corresponde buscar el material probatorio, buscar los elementos objetivos de juicio que nos permitan determinar eventuales responsabilidades en cuanto a las violaciones al régimen legal de la libre competencia, sea quien haya cometido esas conductas. Eso quiere decir, superintendente, que en el caso de la Cancillería, ustedes desde la SIC van a estar evaluando o investigando las conductas y la actuación del canciller Álvaro Leiva exclusivamente, o del canciller Álvaro Leiva, del secretario general y de anteriores funcionarios que estuvieron ahí en el ministerio. No, Camila, esto es una indagación preliminar y no estamos adelantando una investigación personal contra alguien determinado. Estamos precisamente, eso es lo que ocurre en indagación preliminar. Estamos buscando elementos de juicio, estamos buscando material probatorio, estamos buscando, en una entidad, por ejemplo, hay muchas personas y no necesariamente la cabeza está al corriente de lo que hagan en el curso de una contratación todos los actores o todos los intervinientes de esa contratación. Mal podría yo de antemano estar encaminándome a una persona determinada, cuando acá lo que estamos verificando es en el curso de esa contratación si hubo irregularidades, acuerdos, orientaciones para favorecer a uno de los intervinientes. Eso es lo que nos corresponde a nosotros. Superintendente Rusinque, en septiembre del año 2023 la Veeduría Todos por Medellín instauró una denuncia administrativa en la superintendencia por presunta cartelización en la administración de Daniel Quintero. Esto está basado, pues esa denuncia estaba basada en más de 40 contratos interadministrativos por más de 268.000 millones de pesos. Le quería preguntar en qué van esas investigaciones. No, estoy tomando aquí nota de la denuncia, no tenía conocimiento, no sé en qué van esas investigaciones, pero pues evidentemente aquí lo que sí pueden tener garantía es que ejercemos, digamos, las competencias propias de esta entidad en condiciones de transparencia y equidad, y precisamente las investigaciones que den al lugar de diferente índole y de las instancias que sean o de lo que haya el material probatorio, pues actuaremos en consecuencia. Pues superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, muchas gracias por Camila, la generosidad con su tiempo. Dígame. Me permite, antes de despedir a la superintendente, quizás preguntarle... Pero es que me están acá presionando que la superintendente se tiene que ir, que además muy generosa, nos ha atendido ya más de lo que nos había dicho que nos iba a atender. Y me disculpo, superintendente, por robarle 2 minuticos más, pero quisiera saber, con todo esto de las denuncias que han surgido frente a la contratación del Estado a las empresas y a la malla empresarial del Clan Torres, le quiero preguntar, ¿la superintendencia va a entrar también a visitar las empresas de esta malla empresarial del Clan Torres?
Mira que esa pregunta me llamó la atención, la hacía este periodista esta mañana, Melquisedec, y esto nos permite hacer un ejercicio de pedagogía. ¿En qué sentido? Si yo de antemano me pongo a decirles a ustedes a quién vamos a visitar o a quién no, o cuáles investigaciones vienen en curso, pues permitiría precisamente que no tuviéramos de pronto la información que necesitamos. Por eso el efecto sorpresa de estas investigaciones es tan importante. Pero para contestar y de pronto no escapar o desorientar un poquito a lo que creo que va encaminada la pregunta, la respuesta es: aquí vinimos a cumplir el marco de las funciones que nos corresponden, condiciones, y ya lo he repetido muchas veces, de transparencia y de equidad. Acá no tenemos ningún tipo de favoritismos, ni tenemos como esa prevención de que hay intocables, digamos, en cuanto a la labor y la competencia que tenemos desde la superintendencia. Eso sí, estrictamente regidos por el marco legal y constitucional. Pues, superintendente, mil gracias por atendernos, doctora Cielo Rusinque, por haber respondido todas las preguntas, que yo creo que pues eran muchas, y por eso ha sido usted muy amable con su tiempo. Le mando un saludo muy especial y feliz día. Gracias, Camila, un saludo para todos igualmente. Bueno, ahí está la superintendencia haciendo investigación.